a Dios o rechazar el trono de Egipto. O sea, tenía esas dos cosas. Aparentemente el trono de Egipto le ofrecía una gran ventaja aquí en la tierra, porque le ofrecía una vida llena de lujos y grandeza para ser recordado por la historia, por el resto de los años que pasarían. Pero vemos que él eligió, a pesar de todo, Dios lo utilizó y él eligió servir a Dios. O sea, prefirió juntarse con los esclavos, con su pueblo, como era. Él prefirió rechazar el trono y servir a Dios como él lo ordenaba. Y así fue, y a pesar de esto, Satanás no se quedó ahí nada más, sino que cuando Moisés fue a libertar al pueblo, y cuando Faraón pidió una demostración del poder de este Dios, que según él decía que no conocía, que como vemos aquí en el espíritu de profecía, en realidad él tenía todo el conocimiento, sino que esta actitud del Faraón, ¿por qué se daba así? Era como una actitud de rebeldía. O sea, era como una forma que él tenía de retar al Dios de los hebreos, como le llamaban. Porque él mismo se consideraba un Dios en aquella época. Y cuando Moisés le dio esta muestra de poder, que fue convertir la vara en serpiente, Satanás dice que usó hasta el límite de su poder para hacer que las varas de los sacerdotes tuvieran la apariencia de serpientes. Y dice que Satanás pensaba que con esto estaba saboteando la obra de liberación que tenía Yahweh para su pueblo. Pero al hacer él esto, nada más lo que hizo fue ayudar aún más. Porque al hacer esto, ayudó a que, o sea, abrió la puerta, dio la oportunidad a que Dios pudiera hacer otras demostraciones más grandes de su poder, como vemos lo que fueron las 10 plagas, que dejaron totalmente vencidos a los dioses de los egipcios. Y prácticamente esto era un símbolo de lo que Yahshua vendría a ser aquí a la tierra, cómo él nos libertaría o nos está libertando del pecado en la actualidad. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había honrado en la bondad mostrada a su pueblo, por tanto, el paciente tardo para la ira y lleno de compasión dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Yahweh, y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. El fanatismo y la terquedad del rey dieron por resultado la divulgación del conocimiento de Dios, y muchos egipcios, atraídos a él, se dedicaron a servirle. Fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto, donde la influencia de José era grande y donde las circunstancias eran favorables para permanecer en calidad de pueblo diferente. Allí además la burda idolatría de los egipcios y su crueldad y opresión durante la última parte de la estadía de los hebreos entre ellos hubieran debido inspirar en los israelitas odio hacia la idolatría y llevarlos a buscar refugio en el Dios de sus padres. Vemos aquí que aunque los egipcios tenían el conocimiento del Dios verdadero, lo que hicieron fue oprimir al pueblo de Israel en los últimos años. Y vemos que a pesar de que esto debía haberles demostrado a los israelitas el odio que debían tener hacia la idolatría y cuáles eran los resultados que esto acarreaba, solamente después de que ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y ya estuvieron inclusive a los pies del monte Sinaí, y Dios mismo por medio de su palabra, o sea, Dios mismo habló y dio cuál era su voluntad, dándole la ley que debían ellos cumplir. A pesar de ellos ver todas estas manifestaciones de poder, dice que en ese mismo lugar ellos cayeron en la idolatría, volvieron a imitar estos mismos ritos paganos que ellos habían visto en sus opresores. Ahí fue cuando ellos hicieron el becerro de oro, que fue lo que analizamos la semana pasada. Hicieron el becerro de oro, o sea, y dice que ellos llegaron a un estado tal que Moisés se quedó sin palabras.
de ver cómo este mismo pueblo que había sido liberado, el mismo pueblo que había visto la manifestación de las 10 plagas, este mismo pueblo era el que ahora se inclinaba ante este becerro de oro y caía en todos estos actos de depravación frente a este ídolo, inclusive le daban ofrendas, a pesar de que frente a ellos estaba el monte Sinaí y veían la nube que representaba la presencia divina. O sea, es algo increíble cómo Satanás pudo lograr esto en el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que ellos habían visto. Pero miren, mis hermanos, algo que nos dice aquí en una parte última del segundo párrafo, dice, se procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre con el fin de borrar de su mente el recuerdo de Elohim. Al leer esto, mis hermanos, esta frase, lo ponemos en la actualidad. ¿Qué es lo que procura Satanás? El momento que vamos a estudiar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Uno coge la Biblia o el libro de profecía para ver qué nos pasa a veces. Nos da sueño, pereza, o viene, qué sé yo, alguna visita. Estamos estudiando, llega alguna visita, ahí dejamos a un lado. O si no, en la mañana, si nos quedamos dormidos, ¿qué pasa? El tiempo se nos va rápido, no es que tengo que hacer tal cosa y por eso ya no voy a estudiar y después estudio, después hago, ¿no? Y así nos pasa. Pero esa es una estrategia que utiliza Satanás. Miren lo que dice, que Satanás mantiene que en la oscuridad y en la servidumbre, con el fin de borrar de nuestra mente, ¿qué cosa? Los recuerdos de Elohim, ¿no? Él trata de borrar, ¿qué cosa? Cada una de las experiencias que hemos tenido con el Padre, para que así como el pueblo de Israel fue olvidándose de todo lo que había hecho el Padre Celestial con ellos, y hasta llegaron a un punto que ya totalmente se habían olvidado del Padre, ¿no? Esta misma estrategia usó Satanás en la Edad Media, en la época del oscurantismo. O sea, al no poder directamente, ¿cómo se llama? O sea, hacer que la gente deje de leer, o sea, vuelta actuó formando el papado y prácticamente usando el poder civil para prohibirles a todas las gentes que pudieran tener la palabra de Dios. Y como sabemos, durante esta época, que fue de 1260 años, el uso de la Biblia, o sea, el acceso que la gente tenía a la Biblia era muy limitado. O sea, la gente en aquella época había perdido el conocimiento de aquellas preciosas verdades que Yahweh había revelado por medio de su palabra. Y vemos que se habían introducido muchos errores, como lo es la Trinidad, el guardar el domingo, las indulgencias, que era por ejemplo que para cometer un pecado la persona podía pagar inclusive por adelantado para poder cometer cualquier pecado. Eso era lo que enseñaba la iglesia de Roma en aquella época. O si no, si la persona cometió ese pecado, simplemente iba a la iglesia, se confesaba con el sacerdote y pagaba. Y así de simple, según era lo que le enseñaban a la gente. O sea, por este motivo la gente de aquella época estaba sumida en la ignorancia. Y prácticamente quien gobernó todos estos 1260 años fue el papado. Porque a pesar de que cada nación de Europa tenía un rey, este rey estaba sometido a la autoridad del Papa, y para ascender al trono, la subida al trono del rey o la reina tendría que ser aprobada por el Papa. En algunos casos el Papa mismo tenía en persona que venir y coronar a estos reyes. O sea, vemos aquí, y ahora es más grave todavía, porque nadie nos está prohibiendo que leamos la Escritura. O sea, no tenemos ahorita pena de muerte por tener una Biblia en nuestras casas. Ahora tenemos toda la información a nuestro alcance. Pero ¿qué hacemos? Nosotros no leemos nada. Ahí, como dice en cierta parte de aquí del mismo libro, no recuerdo qué capítulo, decía que nosotros mismos queremos tener esa ceguera voluntaria. ¿Qué es ceguera voluntaria? Tenemos a nuestro alcance el material o tenemos ahí la luz, pero no la queremos ver. No las queremos ver, mis hermanos, ¿no? Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice, durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido el alto grado del conocimiento de la ley de Elohim. Habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas.
Elohim los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. ¿Y eso será que está pasando ahora, mis hermanos? Claro que sí, porque estamos más fijados en las tradiciones, en las costumbres, pero nos olvidamos de un escrito está. Por ejemplo, ya se acerca una fiesta pagana, que es la Navidad, ¿no? ¿Y qué pasamos? Muchas personas están desesperadas, no, es que hay que tener la cena, no, es que la cena no debe faltar, porque ahí nos unimos toda la familia y vamos a tener una buena unión, pero solo ese día, y después nos olvidamos. Claro, o sea, se preocupan más por tener su casa adornada, o inclusive en algunas iglesias, siendo adventistas mismos, se pone un árbol en el púlpito. O sea, es algo que no debería, algo que está fuera del lugar, que no debería estar ahí. Es que ahí estamos actuando igual que el pueblo de Israel de antaño. Claro, mezclando esas costumbres paganas, tradiciones, juntamente con lo que debe ser algo puro y santo para Dios. Así es. Miren lo que nos dice más acá. Dice, Satanás y los ángeles malos asistieron a la escena. Aún mientras Elohim proclamaba su ley a su pueblo, Satanás estaba urdiendo proyectos para inducirlo a pecar. Ante el mismo rostro del cielo, quería arrebatar a este pueblo a quien Elohim había elegido, guiándolos ¿a dónde? A la idolatría. Iba a destruir la eficacia de todo culto. Pues, ¿cómo puede elevarse el hombre adorando lo que es inferior a él mismo y que puede simbolizarse con hechuras de sus propias manos? Si el hombre pudiera llegar a ser tan ciego con respecto al poder y la majestad y la gloria del Elohim infinito como para reprenderlo por medio de una imagen o hasta por medio de una bestia o un reptil, si pudiera olvidar hasta tal punto su propio parentesco divino, si olvidara que fue hecho a la imagen de su creador, hasta el punto de inclinarse ante objetos repugnantes e irracionales, entonces quedaría el camino libre para la plena licencia y desencadenarían las malas pasiones de su corazón, y Satanás ejercería dominio absoluto. Imagínense hasta dónde llegó el pueblo de Israel, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar nosotros también. Claro, ¿no? si le abrimos a Satanás, le abrimos, solo que no le abramos la puerta. O sea que si le abrimos nosotros una endijita o nada más le abrimos la ventana a Satanás, por ahí él se mete con cualquier cosa. Ahora vemos cuál es la importancia de nosotros tener mucho cuidado en no mezclar las tradiciones con lo santo, que es para Dios. Porque hoy en día vemos cómo se ha abierto la puerta solo en estas aparentemente cosas insignificantes, y cómo se ha llegado a rechazar muchas de las verdades que Dios ha dado en su palabra. Por ejemplo, podemos decir nosotros, como pueblo de Israel, hemos desechado la fiesta que debemos celebrar, mis hermanos. Y de eso tenemos que aprender mucho. Me pongo yo también en ese lugar. Tenemos que aprender. Las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes que el Padre Yahweh ha dejado, ¿no? Y de nuestra mente desechar esas fiestas o costumbres paganas que hemos aprendido equivocadamente, ¿no? Claro. ¿No? Pero gracias al Padre que Él nos da cada día luz, donde podemos ver las cosas que están mal, ir sacándolas de nuestra mente, ¿verdad, José? Y dejarnos llevar por un escrito está, ¿no? Al inducir a Israel a cometer este atrevido insulto y esta blasfemia contra Yahweh, Satanás se había propuesto causar la ruina completa del pueblo, puesto que se habían manifestado tan envilecidos, tan privados de todo entendimiento acerca de los privilegios y bendiciones que Dios les había ofrecido, y tan olvidados de sus repetidas promesas solemnes de lealtad. Satanás creyó que el Adón los repudiaría y los entregaría a la destrucción. Así obtendría el exterminio de la simiente de Abraham, esa simiente prometida que había de preservar el conocimiento del Dios viviente, y mediante la cual habría de venir aquel que había de ser la verdadera simiente y que le vencería a él, Satanás.
Imagínense, ¿no? Vemos que Satanás siempre ha tratado, dice que él, al hacer caer en idolatría al pueblo de Israel, ¿qué quería ganar con esto? Que el Padre Celestial repudiara a su pueblo. Y es lo mismo que hace ahora. ¿Saben? Ahora, en estos momentos que se están, muchos ya conocemos, ¿no? Acerca del juicio investigador que se está llevando de hoy en día. ¿Qué pasa? Dice que cuando nosotros cometemos pecado y vamos y nos postramos de rodillas a pedir perdón por cada pecado cometido, dice, ¿qué hace Yeshua? Dice que él muestra sus manos, lastimada por los clavos, muestra sus manos e intercede ante el Padre por nosotros. Pero ¿quién está para acusarnos? Satanás. Satanás nos acusa, ¿no? Vemos que Satanás siempre ha tratado de desviar al pueblo de Elohim para que el Padre nos repudie. O dice, no, es que no te mereces, tú no mereces ser perdonado. Has cometido tantos errores, has cometido tantos pecados que no mereces el perdón del Padre Celestial. Eso nos hace ver el enemigo. No, yo qué voy a buscar de Dios si yo me he cometido tantas cosas malas. ¿Qué me va a perdonar? El enemigo que pone eso en las mentes. Vemos que en aquel momento cuando Israel cayó en la apostasía en el monte Sinaí, dice aquí que todo el universo, porque sabemos desde que el ser humano cayó en pecado, todo el universo, o sea, está pendiente mirando cómo se va desarrollando esta controversia. Porque recordemos que Satanás en el cielo trató de sacar a Dios de su trono y ponerse él en ese lugar. Vemos que en aquel momento las huestes celestiales vieron el contraste que había entre las dos administraciones, si se le puede llamar así. O sea, cuán contraste había entre lo que Dios hacía por la humanidad y lo que Satanás los obligaba a hacer. Ellos vieron el contraste en que qué es lo que Satanás hubiera hecho allá en el cielo si se le hubiera permitido tomar el poder máximo. Y vemos que cuál es el resultado, cómo está nuestro mundo hoy en día, en la ruina en la que se encuentra, o sea, cuál es el estado moral y social en el que se encuentra la humanidad. Y dice aquí también, al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento, les haría olvidar completamente a Dios. El hecho que Dios demande reverencia y adoración sobre los dioses paganos se funda en que Él es el creador y que sobre todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Así lo presenta la Biblia. Dice el profeta Jeremías, Yahweh Elohim es la verdad. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Y los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. Vemos aquí cuán importante es el concepto de la idolatría. Vemos aquí que los israelitas, al pensar que adoraban a Dios por medio de esta imagen, o sea, degradaron completamente cuál era el concepto que tenían sobre Dios. Vemos también en las culturas paganas, en las culturas de Roma, de Grecia, de Babilonia, y todas estas culturas que adoraban a sus dioses por medio de ídolos. Vemos aquí cuál era el concepto que ellos tenían sobre lo que era Dios. Ellos tenían el concepto de que los dioses, o sea, eran igual que nosotros como seres humanos, que igual sentían celos, sentían envidias, se enojaban y que para poder complacerlos había que hacer sacrificios. Que vemos que también es una imitación barata de lo que Dios estableció. Dios estableció en el pasado los sacrificios, pero esto era como una representación de lo que vendría a ser Yahshua aquí en la tierra por el pecado. Pero Satanás se aprovechó también de esto e indujo a las naciones paganas a hacerles creer que Dios se agradaba con sacrificios humanos. Como sabemos hoy en día, muy conocido es el caso de los aztecas. Lo que ellos hacían para agradar al dios Sol: sacrificaban a una persona viva, la cogían y le sacaban el corazón. O sea, ellos creían que su Dios se complacía por medio de estos actos. O sea que el Dios Sol se complacía con ver la sangre. Vemos también el caso en el pueblo de Israel, que inclusive también lo llegaron a hacer,
que en aquella tierra, o sea, los que adoraban a Baal tenían la costumbre de a sus hijos pasarlos por el fuego. Y dice que si aquel hijo, o sea, aquel bebé, no se quemaba, era algo milagroso. O sea, ellos consideraban que tenía el favor de los dioses. Y sea cual sea el acto que cometiera este niño más durante toda su vida, más adelante, dice que no era castigado, porque consideraba que era un ser que había sido bendecido por los dioses. Pero en cambio, si pasaban a un bebé y el bebé se quemaba, dice que lo lanzaban de una vez al fuego para que se terminara de quemar, porque consideraban que los dioses solicitaban la vida de este niño. Y el pueblo de Israel mismo llegó a tener estas prácticas. O sea, vemos aquí cuál es, o sea, hasta qué punto los llevó la idolatría. El permitir que la idolatría entrara a Israel los llevó hasta este punto de sacrificar a sus propios hijos ante los ídolos. O sea, a estas almas inocentes, llevarlas y, o sea, darlas en sacrificio, sin importarles que eran sus propios hijos. Y ahora, refiriéndonos al sábado, miren lo que nos dice aquí. Si el sábado se hubiese santificado siempre, jamás habría existido un ateo o un idólatra. Ahora nos damos cuenta, mis hermanos, por qué tanto el enemigo se empeña en que nosotros, como hijos del Padre Celestial, no guardemos el santo Shabbat como debe ser, ¿no? Pero que imagínense que si nosotros o la raza humana no hubiera ofendido lo que era o el día sábado, no hubiera, dice, ni un ateo y ni un idólatra. ¿Por qué? Como vimos la semana pasada que decía, cuando uno guarda el sábado, ¿qué pasa? Está reconociendo que Padre Celestial es nuestro legislador y nuestro reconocemos creador. La autoridad. La autoridad. La institución del sábado que se originó en el Edén es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas, desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate de santificar el día del Shabbat, lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces. Se señala su origen haciéndolo remontar a la creación para borrar a Elohim de la mente de los hombres. Satanás se propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su creador, ya no habría esfuerzos para resistir al poder del mal. Y Satanás estaría seguro de su presa, ¿no? La enemistad de Satanás contra la ley de Elohim lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo, con el gran principio del amor y la lealtad hacia Elohim, el Padre de todos. Se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia filial. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Elohim. Así se explica los esfuerzos de Satanás por menoscabar la obligación del quinto mandamiento, ¿no? O sea, todo implica, ¿sí ven? Un mandamiento, cuando uno desobedece un mandamiento, lleva al otro a desobedecer, ¿no? Claro. Porque primero nos hablaba del sábado, del cuarto mandamiento. Después nos hablaba de qué? Del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vemos cómo el enemigo de astuto. Ahora vemos aquí que dice: también la violación del séptimo mandamiento se practicó antiguamente en nombre de la religión. Los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros, y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones bajas. Prevalecían los vicios contra la naturaleza, y las fiestas religiosas se caracterizaban por una impureza pública y general. Vemos que, o sea, a lo largo de la historia, los pueblos han representado a sus dioses de diversas maneras, y los han representado como seres humanos también con, ¿cómo se dice?,
con seres humanos depravados. Como podemos ver en la mitología griega, si nosotros vemos la historia del principal dios del panteón griego, que es Zeus, vemos que este ser, o sea, este dios, a lo largo de la historia que se cuenta en la mitología, él tuvo diversas amantes. O sea, a pesar de que él tenía a su esposa, la diosa Hera, vemos cómo, o sea, a lo largo de la historia él tenía diversas amantes y hijos, o sea, y que luego venía la diosa Hera y se vengaba contra estas amantes. O sea, ¿cómo puede ser algo posible que Dios vaya a actuar de esa forma y que tenga esa mentalidad? O sea, es algo fuera de lugar, algo completamente fuera de lugar. Y esta misma idea fue lo que impulsó a los seres humanos a introducir el pecado de la poligamia. Vemos cómo diversas culturas han introducido la poligamia, el hecho de tener varias esposas. Hasta el día de hoy en Medio Oriente se practica todavía esta costumbre de tener varias esposas. La religión del Islam permite tener, si no me equivoco, hasta 4 esposas. Y eso sin contar con las concubinas. O sea, es algo que completamente que deprava, o sea, y va en contra de otra de las instituciones que Dios estableció, que es el matrimonio. O sea, esto lo destruye por completo. Si analizamos el caso de Abraham cuando se acostó con Agar, con la esclava, vemos después cuántos problemas eso vino trayendo. O sea, cuántos problemas eso vino trayendo. Inclusive las consecuencias de este error se sienten hasta el día de hoy. Porque, o sea, los descendientes de Ismael se desviaron tanto que hasta el día de hoy siguen entre nosotros igualmente desviados. Y estos fueron los mismos que siglos más tarde fundarían lo que hoy es la religión del Islam. O sea, que tiene este mismo concepto de la poligamia. O sea, vemos un error que en el momento parece muy simple, cuáles son las consecuencias que puede acarrear. O sea, son consecuencias muy grandes. Desde el principio del gran conflicto, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Elohim y despertar rebelión contra su ley. Y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Elohim. Pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Elohim progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y benevolencia hasta todos los seres inteligentes creados por él. A causa de las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Elohim. Por medio de la gracia de Yeshua, pueden ser capacitados para obedecer la ley del Padre. Así, todos los tiempos de entre la apostasía y la rebelión de Elohim, saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo cuyo corazón está su ley, ¿no? Ese es el propósito del Padre Celestial. A pesar, dice que desde el inicio del conflicto entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, Satanás ha procurado, ¿qué cosa? Dice, desfigurar el carácter del Padre Celestial, haciéndole ver que el Padre Celestial es un Dios tirano, cuando sabemos que no es así, ¿no? Pero, ¿qué hizo el Padre Celestial? Mandó a su Hijo, a su único Hijo, a este mundo, para que Él muriera por cada uno de nuestros pecados. Y así nosotros tuviéramos el camino para llegar hacia Él, ¿verdad? Por eso, ¿qué nos dice en la santa palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Que la ley es el ayo que nos conduce ¿a dónde? Al Padre Celestial, ¿no? Por eso es el enemigo, vemos que hoy en día, ¿no? Cómo el enemigo se ha empeñado en que nosotros nos olvidemos de su ley, nos olvidemos de sus principios y así nos vayamos olvidando de quién, del Padre Celestial mismo, que es el creador de la ley de él, ¿no? Y sabemos, queridos hermanos, que si nosotros nos olvidamos de los mandatos del Padre Celestial,
estamos olvidándonos de todo, ¿no? Y de los propósitos que el Padre Celestial tiene para su pueblo, ¿no? Y sabemos que de hoy en día el enemigo, más que nunca, como dice en el libro del apóstol Pedro, él sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y él, así como actuó en el antaño, en el Israel de antaño, ahora en el Israel moderno que somos nosotros, él también procura que nosotros nos olvidemos incluso hasta de orar. Nos olvidemos de qué más, de escudriñar su palabra. Nos olvidemos de cada uno de los milagros que ha hecho en nosotros. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué más? Cruzaron el Mar Rojo. El Padre Celestial estaba ahí con ellos a través de la nube en el día, ¿verdad? Y en la noche por la columna de fuego, ¿no? Estaba ahí siempre ha estado ahí nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel de antaño. Y así mismo con nosotros. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos hace olvidar. Que nos olvidamos totalmente. Como digo, a veces nos levantamos tan afanados que ni siquiera nos acordamos de postrarnos de rodillas y decirle gracias, Padre, porque me has dado un día más de vida. Gracias, Padre, porque puedo respirar. Gracias, Padre, por una familia que tengo. Nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces vemos que es el enemigo. Y de aquí en adelante, mis hermanos, hagamos un compromiso con nuestro Padre Celestial, de buscarlo a Él todos los días, para que así el enemigo no nos quite, no nos borre en nuestra mente el conocimiento que tenemos de Él, ¿no? Eso, mis hermanos, en cuanto a la lección de esta semana, ¿no? No nos olvidemos que el Padre Celestial está siempre dispuesto a cuidar de nosotros hacia los ataques que el enemigo hace hacia nosotros, ¿no? Gracias, mis hermanos, por la atención a esta preciosa lección que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Y para la próxima semana tenemos el capítulo 30 que titula El tabernáculo y sus servicios, ¿no? Ese va a ser el tema de la próxima semana. Y gracias, mis hermanos, y el que el Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Le agradecemos a nuestros hermanos por la escuela de esta mañana. Qué interesante es conocer. ¿Será que la ley de Dios tiene alguna importancia para cada una de nuestras vidas? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Muy bien, entonces pues dediquemos tiempo cada día. Yo no sé si se habrá quedado también todavía un libro más de los que teníamos aquí para los nuevos que vinieron, porque nos gustaría que ellos aprendan más todavía, ¿no es cierto? Para que ellos se preparen también para la escuela sabática. Es muy bueno eso, ¿no? Entonces, pues, hermanos, le damos gracias a Dios sinceramente por estar en esta mañana aquí con ustedes y seguirnos preparando para su segunda venida a esta tierra. Vamos a entonar un hermoso cántico para terminar la escuela sabática y así también podamos disfrutar del tema central de esta mañana del culto divino. ¿Ya? Vamos a buscar un hermoso cántico. Muy bien, muy bien. Yo creo que todos los días deberíamos darle gracias a Dios, ¿no? Por mantenernos con vida y con salud. Y oremos el pedido, oremos por todas nuestras familias, que en verdad estamos viviendo en tiempos tan difíciles que necesitamos estar unidos con nuestros familiares, nuestros seres queridos, ¿no? Muy bien, si ya tenemos, entonces nos colocamos de pie. ¿Qué número? Y vamos a cantar. El 18. Suenen dulces signos.
hacemos cierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sí cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados, fluya leche y miel, y abundancia falsa y solar. Gócese los pueblos, gócese Israel, y a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría llena el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Y en nuestros pechos sobre gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, porque tú eres nuestro Adón Yahoshua, en cual tenemos nuestra confianza, nuestra convicción, que vendrás pronto a esta tierra a llevar a cada uno de nosotros pecadores, aunque no lo merecemos. Pero Padre, te damos gracias, porque tú eres el dueño del universo. Quédate con nosotros, prepara nuestras vidas, nuestros corazones, para el segundo servicio. Gracias, Padre, quédate con nosotros y ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros, inspíranos en esta mañana, que todo lo que hablemos sea para honrar y santificar tu santo y noble nombre. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén Amén. y amén.